y cómo este se iba organizando para formar las unidades básicas de la información que eran los cromosomas. Ya. Vamos a ver un video ahora que tiene que ver con lo que es el genoma humano, que tiene que ver, de cierta manera, vamos a tomar, ahí explica lo básico de cómo está formado el ADN y un poco va a enlazar con el siguiente tema, que algo habíamos adelantado, en el sentido de, bueno, si la información está en el núcleo, ¿cómo esa información se convierte en la producción de sustancias químicas o se traduce en el funcionamiento de una célula? Porque finalmente el material genético es como una biblioteca, pero si nadie va a tomar un libro para sacar la información y saber qué es lo que hay que hacer, esa información no sirve de nada, ¿ya? Y eso es lo que veíamos, ¿te acuerdas? Que eran conceptos como lo que era la transcripción y la traducción del material genético. Y aquí de cierta manera lo vamos a ver en un video muy didáctico, en qué consiste, ¿ya? Está la guía 2 en biología de Classroom, que tiene que ver con cromosomas y el cariotipo, ¿ya? Que ahora son conceptos que vamos a ver hoy día, ya para que también ahí la veas. Son guías bien simples, bien prácticas, y siempre tienen link de videos. Puedes usar o el libro, y en ese sentido, no me acuerdo, tú me decías que tenías el link de los libros, pero ¿sabes qué? Con todo este tema que pasó, el Ministerio liberó los libros del 2020. Entonces yo igual voy a buscar esos links para que de repente sean, porque como te comentaba, la información, por ejemplo, de este capítulo está en el libro de segundo medio, porque Sí. los que yo tengo son de un par de años atrás. Así que te voy a mandar los links de esos libros para que tú puedas descargar, están de todas las asignaturas en todo caso, pero del Ya. 2020, ya para que estén un poquito más frescos. Ya. Vamos a compartir entonces para que veamos Es un video que es cortito, son 20 minutos dividido en dos partes. Y de ahí y a medida que vamos hablando, ahí vamos comentando, o como te digo, si hay algún concepto que tú quieras, tú levantar la mano y pausamos y podemos ir discutir la idea, ¿ya? Ya. ¿Puedo ir al baño antes? Por favor. Como antes de ir al cine, si vaya al baño, compre cabritas, no. Ya, ahí va. El genoma humano es básicamente todo lo referente al ADN, el libro completo de instrucciones. Cualquier organismo tiene su genoma. Las bacterias, gusanos, moscas, perros y gatos lo tienen. Nuestro genoma humano tiene 3.000 millones de letras ordenadas sobre cromosomas, pero cuando nos referimos a todos ellos los llamamos solamente genoma humano. El proyecto del genoma humano es la búsqueda en definir todo el código genético, las 3.000 millones de letras que lo conforman, toda la información que compone a un humano, definiendo la forma del pelo, la hemoglobina de la sangre, hasta los nervios de su nariz. Todo eso está escrito en el genoma humano y nosotros queremos leerlo para conocer las partes. Los humanos somos más que la suma de estas partes. Estas partes conforman los principales ladrillos de toda la estructura de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo está formado por 100 millones de células y en cada una de estas células existe un banco de memoria natural, más compacta y eficiente que el mejor de los chips de computador. La memoria viva humana tiene 23 pares de cromosomas, tiras microscópicas de vida.
Ahí es donde nuestro código genético reposa, o ADN. Si el ADN de una simple célula se desenvolviese como una fibra recta, se podría estirar hasta cerca de unos 180 centímetros. Muchos de los ADN pareciera que no tuvieran ningún oficio, pero cerca de un 5% contiene instrucciones codificadas. Mientras los científicos leen estos códigos, esperan encontrar 50.000 palabras. Cada una de estas palabras es una instrucción específica para conformar una sola parte de nuestro cuerpo. Cada instrucción se llama un gene, aquí definida en color morado. Hace casi 50 años, James Watson y Francis Crick encontraron cómo cada una de estas tiras de ADN orquestan o dirigen el secreto de la vida. Encontraron que el ADN tiene una estructura escondida que lo hace ideal para transportar información y también perfecta para transmitirla de una generación a la siguiente. La molécula del ADN se puede separar por la mitad y en cada mitad se puede formar una copia perfecta de la otra. Así es como la información del ADN se transmite cuando las células se dividen y el cómo se pasa la información de una generación a otra. El ADN es una molécula. Mira, ahí está muy interesante algo que hablábamos la semana pasada, que cuando veíamos las partes del cromosoma, decíamos que en la parte central se llamaba centrómero y tenía unas estructuras, unas proteínas unidas al centro que se llamaban cinetocoro. Y yo te comentaba que esas proteínas era donde el esqueleto de la célula, llamado el citoesqueleto, enganchaba los cromosomas, todos en hilera, porque en el momento de la división celular, al estar todos enganchados, podíamos separarlos. Y luego la célula se dividía en el medio y quedaban dos células con todo el material genético. Y fíjate que aquí se ve, y esto es una imagen real, con microscopía electrónica, aquí se ve cómo se está separando el material genético que fue duplicado, ¿sí?, para formar dos células idénticas. Aquí lo único que va a falta al final es cuando al final la célula se divide al medio, pero fíjate cómo se arrastran los cromosomas, todos en una hilera, precisamente unidos por esta estructura. Ahí me... Y el cómo se pasa la información de una generación a otra. Te fijas, todos se van a los extremos de la célula para luego partirse por la mitad. El ADN es una molécula fundamental, interesante y muy importante. Si usted quiere referirse al centro de la vida, tendrá que mencionar a esta molécula porque es la que lleva la melodía de todos los danzarines biológicos. Si pensábamos en términos musicales, el ADN es la partitura. Y nosotros estamos leyendo la partitura del ser humano y eso es importante. Una molécula de ADN tiene la forma de una escalera torcida, una hélice doble. Las patas de la escalera no son tan importantes, son los travesaños, los escalones. Ahí es donde está escrita la melodía de la vida. En principio esa melodía no parece ser interesante, solamente la componen 4 notas, A, D, G, C. Esas 4 letras son las siglas de los ladrillos del ADN llamados bases. Estas bases hacen parejas entre sí para formar los escalones de la escalera del ADN. A siempre se emparejará con T y C siempre se une con G. Todo el código genético está escrito en este lenguaje sencillo. Es como una enciclopedia escrita con solo 4 letras y con una longitud de 3.000 millones de letras. Para juntar toda esta información dentro de nuestras células, el ADN está envuelto en proteínas. Y luego enrollado entre 23 pares de cromosomas. Nuestra información genética depende de esos cromosomas. Los cromosomas son los volúmenes, tomos o capítulos que forman el libro de nuestras vidas. Estos libros no tienen páginas, pero cada volumen contiene grandes cantidades de información continua. La máquina de nuestro cuerpo puede leer el código del ADN. Las células usan esa información para cumplir con su trabajo y así poder pasarla a generaciones futuras. Los científicos están ahora más cerca de leer esos libros por completo.
La mayor parte de esa labor se está cumpliendo en el Instituto Whitehead en Cambridge, Massachusetts. Aquí los científicos están dividiendo los cromosomas en pedazos pequeñitos. Luego ellos leen el ADN de cada uno de esos pequeños pedazos para establecer las secuencias exactas entre A's, T's, G's y C's. Y lo denominan secuenciar. Secuenciar un genoma es de alguna manera como leer un libro, con la diferencia de que se puede solo leer una frase cada vez y que no se sabe de dónde vino esa misma frase. Es como romper un libro en muchas partes, esparcirlo y leer frases para volver a unirlo. Las herramientas actuales de bioquímica solo nos permiten leer pequeñas oraciones de 500 o 700 palabras. Todo el truco de la secuenciación es tomar un genoma humano, dividirlo en partes, leerlas y volver a armarlo. El ADN de este esfuerzo proviene de muestras de sangre donadas por un grupo de voluntarios anónimos. Cada persona es idéntica en un 99.9% al nivel del ADN mismo, por lo que no tiene mucha importancia a quién escogemos, porque todos somos iguales, exceptuando una letra entre miles. Por lo que si hablamos del genoma humano, todos somos un poquito distintos, pero podemos secuenciar a cualquier persona en el mundo y potencialmente obtener la misma información de todas las partes. Es posible generar millones y millones de letras de secuencias diariamente. Durante la presentación de un programa de 1 hora de televisión, 600.000 letras de ADN han aparecido en las bases de datos nacionales. Tener acceso a una secuencia de ADN dejó de ser la medida de éxito o de progreso. Hay tantas que no sabemos qué hacer con ellas. Los investigadores están concentrados en desarrollar mejores caminos para hacer cosas con esas secuencias. Nuestras secuencias del ADN son muy parecidas entre uno y otro, y estudiando el 99.9% de lo que tenemos en común, hemos aprendido mucho sobre los procesos básicos de la biología humana. Cosas como desarrollo, cómo nos hemos pasado desde una simple célula a ser organismos tan complejos hasta con 100 billones de células, con tejidos diferentes y propiedades distintas. Eso es sorprendente. Pero estudiando el pequeño porcentaje por el cual somos diferentes, estamos conociendo por qué es que algunas personas tienen el riesgo de contraer enfermedades y de presentar algunos desórdenes. Y muy pronto, aproximadamente en 10 años, podremos establecer y ofrecerle a las personas la posibilidad de encontrar qué riesgos tienen. Y en otros 10 años adicionales, toda una nueva generación de terapias para enfermedades saldrán de esta información. Algunas de esas historias ya han sido reveladas. Monenzo Guarda es una villa en los Alpes italianos. Los habitantes de esta villa parecen ciudadanos comunes, pero algunos afortunados ciudadanos cosechan una secuencia en sus genes. Este rastro, pasado de una generación a la siguiente, ha dejado en el camino sus preocupaciones por enfermedades cardíacas. Felicita Fava es una de las pocas afortunadas. Ella tiene 76 años y come lo que le provoca. Toda una vida de consumir una delicia local. Salchichas de cerdo marinadas en aceite de oliva podría significar problemas para muchas personas. Para Felicita no es el caso. El doctor de Felicita examina sus vasos sanguíneos usando ultrasonido y los encuentra increíblemente limpios. Muchas mujeres a su edad tienen sus vasos sanguíneos llenos de colesterol, impidiendo el flujo de sangre a sus cerebros y aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas o infartos. La familia de Valerio Danioli se trasladó a Malone, 70 kilómetros de Monet. También tiene esta marca de protección especial. Los científicos que están interesados en encontrar la razón de esta situación han estudiado su familia. Los doctores examinan los niveles de colesterol en Valeria, la hija de Valerio. Encontraron que ella heredó la misma marca de protección que su padre, por lo que ella no tiene que preocuparse del colesterol. Tampoco su hermano Marco. En esta familia afortunada, otra generación está por llegar. Marco y su esposa Paula están esperando su primer hijo.
Los científicos encontraron que la limpieza de sus vasos es producto de una simple marca heredada y que cada persona que la herede tiene un 50% de probabilidades de pasarla a la siguiente generación. Gracias a un increíble trabajo de investigación científica, los doctores encontraron el código genético preciso, el gen que es responsable de este intercambio. Lo definieron como Volano A1. Lo definieron como Volano A1. Su secreto está dentro de las células de Marco, en alguna parte de sus 23 cromosomas. Pero, ¿dónde? Estudiando la familia Danieli y otras, los científicos encontraron una parte del código genético que había sido transmitido a quienes tenían esta extraña característica. El secreto estaba en el cromosoma 11. Se encontró que solo una letra había cambiado, pero esto era suficiente. Para comprender cómo funcionan los genes, ayuda un poco saber cómo funciona la maquinaria humana y cómo está constituida. Las células que hacen nuestros órganos, músculos y otros tejidos son hechos de proteínas, grasas y azúcares, al lado de un poco de ADN. Las proteínas son las partes. Antes de continuar, Amanda, ¿tú has escuchado el concepto que hay ahora de la nutrición? Es como nutrición molecular. No. Que tiene que ver con, ya es un servicio que lo ofrecen, que en el fondo analizan tu ADN y según eso pueden un poco ver cuál es la nutrición ideal para ti. Porque como explican en el video, no todos los individuos tenemos la misma capacidad de asimilar algunos nutrientes. Por ejemplo, ahí daban el ejemplo de cómo esas personas que daban el ejemplo no tenían problemas con el colesterol, porque genéticamente podían metabolizarlo mucho mejor que la gran mayoría de la población. Tenían esa particularidad. Entonces, uno muchas veces, es típico, uno ya cuando le empieza a salir guatita y todo, dice, hay gente que come de todo y no engorda. ¿Cómo puede ser eso? Y puede ser porque genéticamente tienen una mayor capacidad de asimilar los nutrientes que otros, ¿sí? O algunos los carbohidratos les pueden provocar ciertas alteraciones y a otros no. Entonces, analizando tu material genético y los genes que codifican las enzimas digestivas y el metabolismo de tus células, te pueden decir, mira, lo que para ti es mejor es, por ejemplo, alimentarte con más proteína y menos carbohidratos. O en otras personas puede ser mayor cantidad de grasas, pero poco carbohidrato. Entonces te hacen una dieta hecha a la medida de tu material genético. Y eso algo, tiene otro nombre, no, es como nutrición molecular, pero tiene otro nombre más comercial, digamos. Pero se basa en eso, porque efectivamente uno se da cuenta. A mí me cae mal cierto tipo de alimento y a otra persona no le pasa lo mismo. ¿Pero por qué? Porque a mí sí, a otro no. Y tiene que ver precisamente que nuestros sistemas digestivos son diferentes porque, como bien explica ahí, basta con que haya un pequeño cambio en una letra, en una base nitrogenada, llamémosle así, de un gen. ¿Te acuerdas que veíamos la semana pasada que un gen son varias secuencias de esta escalera, que estos peldaños que hablaban que son las uniones de las bases nitrogenadas? Por lo tanto, la capacidad de combinaciones puede ser muy grande. Ese era un comentario, sigamos. Los más importantes de nuestro cuerpo son la máquina molecular misma en nuestro interior. Los códigos de ADN indican al cuerpo cómo fabricar las proteínas. Esta construcción que... Perdón, y lo que viene ahora es un poco un adelanto de lo que vamos a ver la próxima semana, pero ya más como en detalle, de cómo el material genético que está en el núcleo, lo que hablamos al principio, es utilizado para duplicar y sacar cierta información para convertirlo en proteínas, porque todo el funcionamiento celular y de un organismo finalmente está dado por la producción de ciertas proteínas. Entonces vamos a ver cómo de esta biblioteca que le llamamos ADN podemos ir sacando la información para convertirla en acciones. Esta es la parte que viene ahora. Genética indica al cuerpo cómo crear las proteínas que circulan en la sangre.
Las proteínas son formadas por una cadena de ladrillos de construcción llamados aminoácidos. Hay 20 aminoácidos que se combinan entre sí en distintos órdenes para formar nuestras proteínas. El orden de estos aminoácidos está dictado por el código escrito en nuestro ADN. Cada aminoácido se identifica con una letra de 3 códigos. En la familia de Marco Danieli, una sola letra del código genético ha sido cambiada. Como resultado, el código de 3 letras CGC, que especifica un aminoácido, se convirtió en el código TGC, que especifica otro. Un pequeño cambio, pero qué gran diferencia causó. Esa diferencia no es muy obvia hasta que se profundiza en la célula. La célula la intercepta y el núcleo hospeda el cromosoma. Una fábrica de moléculas trabaja en la información genética. Las enzimas especializadas devuelven el ADN y este mecanismo divide la escalera del ADN en dos y lee el código. Las enzimas hacen una copia idéntica del ADN acoplando los A, B. Mira, esta parte, esto es como la base de lo que vamos a ver, bueno, a uno le gusta la cuestión, entonces lo encuentra interesante, pero mira, lo que se ve ahí, por ejemplo, es como para que en algún momento la célula pueda producir una proteína a partir de cierta información que tiene el ADN es una hélice doble. Sin embargo, en la parte donde está esa información, esa hélice se va a abrir y va a entrar una enzima, una proteína que vemos ahí, mira, vemos ahí de color amarillo, se mete entre medio de la hebra y empieza a leer las bases nitrogenadas, A, C, etc. Y la va copiando. Es decir, si lee una A, produce otra A. Si lee una C, produce otra C. Que es lo que se ve como esa hebra rosada. En el fondo va sacando una copia, pero la copia la saca solo de un lado del material genético. ¿Por qué? Porque en el fondo, si acá hay una A y la A siempre se une con la T, lo que forma es una T. Te fijas que en el fondo está más que hacer una copia idéntica de lo que está leyendo, construye la base nitrogenada que la complementa. Y eso es lo que se empieza a formar como una nueva hebra, que al final se convierte en una proteína y sale de la célula a cumplir una función. Este es el proceso que se llama de transcripción del ADN. ¿Ya? Un poco para hacerse una idea de lo que estamos viendo. Ahí tenemos el ADN de color verde, pero justo en esa parte donde estamos copiando la información, el ADN se abre, se separa. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver. ¿Te fijas cómo ahí el ADN en esa parte se abre y ahí tenemos la enzima que está leyendo y va generando una nueva hebra? Y este mecanismo divide la escalera del ADN en dos y lee el código. Las enzimas hacen una copia idéntica del ADN acoplando los A, B, C, G con sus pares apropiados. Ahí sale la hebra nueva, ¿te fijas? La nueva copia se llama mensajera ARN. Esta copia transporta el código de un simple gene una vez que todo el gene ha sido y sale del el núcleo. mensajero ARN se completa, pasando del núcleo a un compartimento principal de la célula. Allí un nuevo grupo de enzimas toma el lugar. Esa proteína que salió, o esa información que sale del núcleo, esto lo vamos a ver la próxima semana con calma, así que es para hacerse una idea. Sale y viaja a unos organelos que tiene la célula que se llaman ribosomas. Y el ribosoma, su principal función es la producción de proteínas. Pero en este ribosoma, que es esto que vemos como esta masa café, hay otras enzimas que toman esa hebra que acabamos de sacar desde el núcleo y la va a empezar a codificar para formar la proteína definitiva. Es decir, ahí hay un trabajo en conjunto entre el núcleo y este organelo que llamamos ribosoma. Ahí va. Su trabajo es traducir el código genético. Ellas leen el código genético con 3 letras al tiempo.
Cada grupo de palabras de 3 letras deletrea el código para un aminoácido. Otras enzimas buscan el aminoácido que está siendo llamado y entran a formar parte de la proteína en desarrollo. Eso es interesante además. Como vimos un poquito antes, 3 letras se convierten en un aminoácido. Y una proteína es una cadena de aminoácidos. A veces tienen hasta miles de aminoácidos. Entonces ahí uno se puede dar cuenta la gran variedad de proteínas que se pueden formar desde 3 letras, porque primero las 3 letras combinadas pueden formar distintos aminoácidos. Y luego el orden en que se coloquen los aminoácidos en esta cadena de proteínas puede generar muchas proteínas. Entonces el primer paso es formar aminoácidos, y el paso que estamos viendo ahora es cómo esos aminoácidos ahora se unen para formar una proteína, y la proteína es la que va a generar algún cambio, alguna acción, o va a traducirse en el funcionamiento de las células. Los aminoácidos son añadidos uno por uno como perlas en un collar, mientras la nueva proteína se está formando. Como un collar, exacto. Los aminoácidos determinan cómo la proteína se complementa, y esa complementación señala cómo se comportará la proteína. Cambiando un solo aminoácido, usted puede cambiar la forma de toda una proteína para obtener un mejor o peor resultado. Exacto. Por fortuna, para el caso particular de la familia de Marco, cuando sus cuerpos leen este código, generan una proteína que resulta ser precisa para limpiar el colesterol de sus venas. Esa proteína es una dentro de decenas de millares que forman nuestro cuerpo. Las proteínas individualmente parecen insignificantes, pero cuando todas se juntan, crean el misterio y la belleza del cuerpo humano. Algunos genes indican a las células cómo producir las proteínas de nuestros músculos que nos dan la libertad del movimiento. Otros determinan la formación de nuestra piel. Y también otros pueden reaccionar ante la luz. Esas son las proteínas de nuestros ojos, que nos proporcionan el regalo de la vista. La mayoría de las veces, los genes transportan información veraz que necesitamos para producir las proteínas para nuestra salud. Pero cuando esta información no es cierta, nosotros nos enfermamos. Existen de 2.000 a 3.000 genes en donde cualquier información errónea puede causar algún problema. Pero estas son situaciones que suceden esporádicamente, una vez entre 20.000 personas o una entre 100.000. Recientemente, las herramientas de la genética nos han permitido establecer las condiciones de la herencia en casos menos evidentes, tales como la diabetes o enfermedades del corazón. Ahí es donde la mayoría de las personas ven las ventajas de la investigación genética, porque estamos hablando de millones y millones de personas que están en riesgo o son afectadas por estas enfermedades. Solamente algunos de estos casos han sido resueltos, pero en el futuro próximo veremos expandir los límites por la habilidad para usar estos libros de instrucciones, capacidad que está siendo desarrollada, y la información por errores de interpretación y variantes en ese libro para delinear las asociaciones y descubrir esos misterios. El biólogo Alan Wilson advierte que él puede usar muestras de ADN de gente en todo el mundo para conocer cómo estamos relacionados y de dónde venimos. Wilson se enfoca en una pequeña y particular parte del ADN, una pequeña parte que no forma parte de nuestros cromosomas. Este ADN se encuentra en los pequeños vasos que flotan dentro de nuestras células. Estos vasos se llaman mitocondrias. En el reloj de la evolución, ellos llevaron su propio ADN. Es más probable que el ADN en los cromosomas forme una espiral más que una cuerda. Nosotros heredamos las mitocondrias solamente de nuestras madres y registros únicos de nuestros ancestros maternales. Poco a poco, a través del tiempo, el ADN y las mitocondrias formaron pequeños baches, mutaciones, no lo suficientes para hacer daño, pero sí para que sean visibles.
Conociendo estos sencillos hechos, Alan Wilson pudo dar un gran salto en la comprensión sobre el origen de los humanos y cómo migraron en el mundo. La raza humana es en esencia una gran familia que procede de unas 10.000 o menos criaturas que vivieron en África unos 100.000 años atrás. Ese es un periodo muy corto. Quizás unas 15.000 generaciones nos separan a todos en este planeta de este grupo común. Los genetistas nos han enseñado esto y también nos han dicho que la mayoría de las variaciones de la humanidad existían en ese grupo ancestral. Entonces, las variaciones que existen entre humanos son comunes en cualquier grupo étnico, en cualquier población. Y las diferencias entre los grupos étnicos son componentes muy pequeños de una variación humana en general. En el futuro no evolucionaremos en una forma aleatoria, sino de un modo directo. Tomaremos el control de nuestra propia evolución. Y la razón por la cual lo haremos más pronto es porque estaremos decidiendo de generación en generación. La gente lo hará. La que tendrá acceso a esta tecnología determinará lo que habrá de ser la evolución. Lee Silver prevé cuando un simple programa de computadora analizará el ADN en los embriones humanos y fácilmente encontrará fallas en ellos. Podrá hacer búsquedas por enfermedades genéticas severas. El programa de computador también podrá hacer la búsqueda de genes que aumentan la probabilidad en un cromosoma de producir enfermedades como cáncer o enfermedades cardíacas. Los científicos también podrán hacer la búsqueda de cambios protectores. Los padres podrán escoger la clase de combinaciones en los genes para sus hijos. Creo que en algún momento llegaremos al punto de poder ver en un diagrama de computador la apariencia final de un niño si el embrión se convierte en un child. Puede ser tentador si la posibilidad existiera de proporcionar al niño de genes protectores de enfermedades como el ejemplo en Aldea Monet con las enfermedades cardíacas, pero realmente funcionará. Francis Collins tiene dudas. ¿Cómo podrá efectuar estos cambios sin estar realmente seguro de que algo inesperado puede suceder y que usted termine cambiando algunos lugares en el genoma sin proponérselo? No tenemos la tecnología para hacer correcciones quirúrgicas de un simple escalón del código genético en el ADN. No estamos cerca de ello. Y aún si se pudiera, ¿qué decir al descubrir que en un ambiente futuro ese cambio es malo para usted? Tal vez nos ayudaría si usted vive en Italia y consume la misma dieta. Pero en otro escenario y circunstancia, es posible que eso desemboque en una predisposición para el Alzheimer o diabetes. Eso no lo sabemos. Marco y su esposa Paola están simplemente dejando que la naturaleza siga su curso. Es un niño sano y porta la marca protectora que hace a esta familia especial. Con el nacimiento de este niño llega un recordatorio. Es un testimonio de que nosotros no necesitamos manipular nuestro libro de la vida para apreciar la inmensa fuerza de los genes. En cambio, lo definieron como órgano A1. Su secreto está dentro de las células de Marco, en alguna parte de sus 23 cromosomas. Bueno, un poco lo que este video muestra es un poco una visión desde de lo específico que habíamos visto la semana pasada, y un poco también llegar a cuál es la finalidad de que nosotros podamos investigar y el detalle de la estructura del ADN humano. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente a entender cómo funciona, ¿ya? Pero igual de todas maneras es bueno, sobre todo que ahora estamos en época y muestran de manera un poco en ficción, pero yo creo que tan lejos no vamos a estar, de poder elegir cómo puede ser el material genético de nuestros hijos, de nuestra descendencia, claro, con todo el tema ético que eso puede conllevar. Estamos totalmente de acuerdo y además, como suele pasar en todo, que no todos van a poder tener acceso a ese tipo de tecnología, digamos.
De hecho, hay una película que es vieja, sí, ¿ah? Que se llama Gattaca. No sé si la he escuchado alguna vez. No. No, porque es vieja. Se llama así, mira. Ahí la escribí en el chat. La ataca. Que precisamente, bueno, el título de la película está hecho con las letras de las bases nitrogenadas. Y trata, claro, de una población. A lo mejor, mira, de repente es interesante verla, porque habla, claro, de un futuro en el que toda la población es seleccionada mediante su material genético. Y bueno, a esta altura no hay mucha novedad en películas de eso, pero en ese tiempo, entonces habían individuos superiores, porque sus genes habían sido seleccionados para ser más inteligentes, de mejor aspecto, más bonitos, más simpáticos, qué sé yo, más sanos. Pero otro grupo que no tenía acceso a esto, que finalmente eran los de clase más baja. Y trata como de un tipo que nace en la clase baja logra meterse en este otro grupo, qué sé yo, y ahí es como interesante igual. Bueno, tengo tiempo, así que la voy a ver. Véala, vaya a ver a los actores de ahora jovencísimos, yo creo que eso va a ser lo más entretenido. Ya. Decir, pero si ese ahora está muy viejo. No, pero un poco habla de eso, ¿ah? Y hay muchos temas que tienen que ver con eso, que finalmente todos estos avances tecnológicos que pueden mejorar la, la calidad de vida de las personas, la va a mejorar en el momento que la gente pueda acceder a eso. La gente ahora no podemos acceder de repente a una vacuna, que es algo tan básico. Fíjate, entonces eso uno dice, bueno, esto va a ser mejor para algunos. Hay temas que derivan de esto. En todo caso, la manipulación del material genético ya existe. Cuando hablamos de los alimentos transgénicos, por ejemplo, son alimentos en que se ha manipulado el ADN. En este caso, principalmente de las frutas, de las verduras, de las semillas transgénicas, un poco eliminan o le agregan genes que lo hacen resistente a algunas enfermedades, pero como de repente uno ve en los tomates típicos, son, claro, aguantan todo, son preciosos, pero no tienen gusto a nada. Entonces, se está priorizando el volumen de producción frente de repente a la calidad, sin dejar de lado que no se conoce bien posibles efectos secundarios, ahí lo dicen en el video. ¿Cómo podemos estar seguros de manipular el material genético sin la posibilidad de que hayan cosas que se escapen? ¿Ah? Efectos secundarios a la manipulación. Entonces, bueno, y lo otro que rescato del video, que como te comentaba ya va a ser la base para la próxima clase, es cómo ya conociendo cómo está formado el material genético, se genera la duplicación de este material para que salga del núcleo y genere proteínas que tengan funciones en el organismo, ¿ya? Así que eso ya va a ser la tercera guía de biología. Por ahora con la que te adjunté, estos dos videos link están en la guía, que está en el Classroom. Por lo tanto, si de repente para contestar algunas cosas de la guía te sirve el video, ni un problema, ¿ya? Ya, pues Amanda, quedemos hasta aquí. Nos vemos el próximo martes. Que tenga un buen fin de semana. Cuídese. Igual. Un Estoy de gusto. cumpleaños el domingo. Páselo excelente entonces. Bien, Gracias. bien regaloneada, ¿ya? Saludos a tu gente. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Igual, buen día. Chau.